La contaminación del agua, el apocalipsis del neoliberalismo. El agua es vida y es por ello que en el planeta Tierra existe la vida. Sin embargo, todo parece indicar que los seres humanos hacemos hasta lo imposible por acabar con el vital líquido, por acabar con la existencia de los seres vivos. Muchos son los lugares del planeta donde el agua escasea y muchos son los lugares también en este injusto sistema neoliberal donde el líquido es abundante pero el agua está contaminada. Mucho se ha dicho y sugerido sobre el valor agregado que el agua tiene en la fase superior del desgastado modelo económico capitalista, neoliberalismo, y también mucho se ha dicho sobre las consecuencias que la falta de agua puede traer al planeta. Carlos Marx invocaba dentro del materialismo histórico, que planteaba un inminente y necesario cambio de sistema político y precisaba dentro de la rueda de la historia los cambios sociales y económicos que se dan en toda sociedad simplemente por cuestión de desarrollo y desgaste económico del sistema. Pero bien, Marx nunca imaginó, aunque realmente así lo planteó, lo perverso y sanguinario del sistema de explotación capitalista dentro de su fase superior, a la que llamó imperialismo, y que erróneamente se ha dado en llamar actualmente neoliberalismo, última y monstruosa fase de explotación del hombre por el capital. Cuando el planteamiento hecho por Marx sobre la necesidad del ser humano de organizarse de forma diferente al sistema económico de explotación capitalista, porque se estaba llegando al clímax de su existencia y empezaría la degradación de la explotación por cuestión natural, estamos seguros que nunca imaginó que su teoría política y económica de oscuridad dentro del fin del sistema capitalista sería brutalmente rebasada por la monstruosa realidad del imperialismo, llamémosle actualmente neoliberalismo. El apocalíptico destino que nos ha alcanzado. El neoliberalismo actual, fase superior del capitalismo, es tan perverso y contradictorio, tan ilógico, sanguinario e inmoral, que es al mismo tiempo la prueba innegable de que el fin del capitalismo ha llegado. Pero, ¿cuántos años faltan para que termine? ¿Cuántas muertes, penas y desgracias costará? El comunismo primitivo nació, creció, se desgastó y murió, ocasionando muertes, guerras, hambre y devastación. Luego entonces la humanidad se encontró en la necesidad de organizarse política y económicamente en otro sistema, el esclavismo, un burdo y rudimentario sistema de explotación. El sistema económico de esclavitud a su vez nació, creció, se desgastó y también murió, ocasionando guerras, muerte, hambre y devastación. Luego entonces la humanidad una vez más se encontró en la necesidad de organizarse política y económicamente en otro sistema, el feudalismo, un burdo y rudimentario sistema de explotación, pero presuntamente más avanzado que el esclavismo. El feudalismo también nació, creció, se desgastó y murió, ocasionando guerras, muertes, hambre y devastación. Luego entonces la humanidad una vez más se encontró en la necesidad de organizarse política y económicamente en otro sistema económico para sobrevivir, el capitalismo, un burdo y rudimentario sistema de explotación, pero presuntamente más sofisticado, pero realmente más avanzado. El capitalismo también creció, se desgastó y está muriendo por razón natural dentro de una sociedad organizada. Pero ahora no solo está ocasionando guerras, muertes, hambre y devastación, está destruyendo al planeta y a la humanidad. El capitalismo en su fase superior es como una boa que se está comiendo a sí misma y se está matando. Es decir,
por las mismas contradicciones del sistema y la lucha por el poder económico de las oligarquías financieras, están matando masivamente a su población, lo cual significa que se están matando ellos mismos. Y esta realidad no es parte de un perverso, apocalíptico y sanguinario mito religioso. Es parte de una realidad dentro de un sistema político y económico que está muriendo. La muerte del capitalismo puede acabar con la humanidad. El neoliberalismo en México. Las reformas neoliberales, mal llamadas estructurales en nuestro país, son parte de un proyecto neoliberal mundial impuesto por los empresarios más ricos y poderosos del mundo a nuestros ilegítimos gobernantes. Esto dentro de un Estado fallido, emergente y corrupto como lo es México. Las empresas transnacionales neoliberales, que son propiedad de las oligarquías financieras nacionales e internacionales, tienden actualmente no solo a explotar la fuerza de trabajo del ser humano a través de la mano de obra barata. Ahora es tal la inhumana competencia que dentro de esta fase superior de explotación del sistema capitalista, próximo a morir, que están explotando los recursos del planeta, cueste lo que cueste y tengan que matar o desaparecer a quien tengan que hacerlo. Las desapariciones forzadas y los asesinatos en las zonas de México más ricas en recursos naturales se están dando al por mayor. Las empresas transnacionales neoliberales en México se tienen que hacer todavía más ricas, cueste lo que cueste. Ahora bien, debemos entender que las empresas transnacionales, propiedad de las oligarquías financieras, necesitan de agua y nuestros gobernantes se la tienen que dar, ya sea sobreexplotando como pasa en el Valle de Mexicali, en Baja California, ya sea robando e inundando como pretenden hacerlo en Temacapulín, Jalisco, y contaminando ríos, presas, lagos y envenenando pobladores como pasa en todo México. Ahora bien, las empresas neoliberales transnacionales en México cuentan con la complicidad gubernamental desde el inicio de sus labores de trabajo en nuestro país. El uso de agua irracional, indiscriminado, es visceral. La contaminación del agua en todo México, a través de corredores industriales transnacionales que no cumplen con la obligación del uso y tratamiento de aguas residuales, contaminan todos los días, provocando muerte, enfermedades y degradación. Este es el documental de Canal 43 que expone y demuestra detalladamente el daño que el neoliberalismo inhumano, solapado por nuestros gobernantes, está causando a la población y a nuestro ecosistema en todo México. O sea que vamos a la presa del Ahogado, sí. Es el Alto Jalisco. El Salto. El Salto Jalisco. El río que me comentan que está súper contaminado, ¿en dónde está? ¿Dónde se ubica exactamente? Bueno, es la desembocadura del río Santiago. Río Santiago. Sí, que se encuentra en Juanacatlán. Porque me estaban diciendo que es como la cisterna donde llega todo el desecho de la zona metropolitana de Guadalajara. Y de la zona industrial y aquí del Salto, que en este Salto hay muchas empresas. Pegadito a Tlajomulco. Empresas transnacionales que... Pero está pegadito a Tlajomulco este río, del Salto Jalisco. Sí. Sí. Wow, pues esta zona está súper contaminada. De aquí es donde está el río. Pues desgraciadamente es la triste historia de un río contaminado, tan contaminado como el de Tula. Yo preparé escenas del río Tula y el río Tula es todo un caso, ¿eh?
son desechos de las fábricas. ¿Dónde cayó el niño? Miguel Ángel, que murió, no cayó al canal y tomó agua. ¿Cómo fue que se contaminó? Sí, mira, el 25 de enero de 2008, que fue el día que sucedió ese accidente con el niño Miguel Ángel López Rocha, sucedió en una parte de este canal. Este canal se llama Canal del Ahogado, que pasa a un lado de la colonia donde el niño vivía, en la Azucena, y él no cayó directamente a la corriente, porque se lo hubiera llevado a la corriente. Está muy profundo y como ya es a unos 200 metros antes de la confluencia con el río Santiago, lleva mucha velocidad el agua. Él cayó en un pequeño charco. Sí se mojó todo de lodo pestilente, y por el paso de las horas en que mantuvo las ropas húmedas en contacto con su cuerpo, pues los mismos poros estuvieron absorbiendo los metales, entre ellos el arsénico, que fue el que le provocó la muerte. ¿Verdad? Porque tenemos que recordar que aquí en México no hay niveles, valores pues para medir el arsénico. No hay una norma así oficial mexicana. Estos valores se manejan a nivel internacional por la ONU y marcan que entre 5 y 12 microgramos de arsénico por litro de orina es lo máximo que puede tolerar un ser humano. Al niño Miguel Ángel se le encontraron 115 microgramos por litro de orina en su cuerpo. Duró, o sea, el mismo día, el 25, ya el accidente sucedió a las 11 de la mañana. Ya para las 8 de la noche, que estaban ya cenando, se le presentó ya vómitos, diarreas, convulsiones. Entró, bueno, lo que nos comentó la mamá, que cuando fue al baño, por la diarrea que le dolía el estómago, empezó a perder la noción del equilibrio y empezó a chocar y a convulsionarse. Por eso en un principio argumentaba algunos funcionarios que la mamá lo había golpeado, pero es por las mismas lesiones que el niño se hizo al estar chocando en las paredes del baño, al caerse, porque ya había perdido todo la noción de la realidad. Y ¿en qué año fue eso? El día del accidente fue el 25 de enero de 2008. 2008. Perfecto. Y ese mismo día perdió el conocimiento, ya no lo volvió a tener. Cayó en coma. En coma, y duró 18 días en coma, hasta que ya el 13 de febrero de 2008 falleció a las 5 de la tarde. Perfecto. ¿Y qué pasa con los estados donde el agua es abundante y los mantos freáticos son vastos y generosos? Las empresas transnacionales neoliberales y los gobiernos a su servicio engañan al pueblo y no cumplen con sus obligaciones. Los gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal, a través de Conagua, encargados de exigir y verificar las reglas ecológicas establecidas a las empresas en lo referente al desecho de residuos tóxicos y químicos, así como el tratamiento de aguas residuales, hacen caso omiso y por unos cuantos pesos dejan de lado no solo la salud del pueblo, sino hasta la propia vida. De las 400 empresas transnacionales instaladas en los municipios de Tlajomulco y El Salto, en las inmediaciones de Guadalajara, capital de Jalisco, tan solo 80 cumplen con la obligación de tener una planta especializada en tratamiento de agua. Pero de esas 80 empresas neoliberales transnacionales, ninguna está sujeta a inspección o verificación real, porque en México, todos lo sabemos, prevalece la corrupción. Las otras 320 empresas transnacionales y las miles y pequeñas, medianas empresas nacionales contaminan todos los días. La presa del Ahogado, que recibe el agua del río Lerma, y el río Santiago están contaminados por metales pesados, como arsénico, provenientes de residuos tóxicos de las empresas de la zona, y ya se han generado la muerte de más de 700 vecinos del lugar.
Tula, un río muerto que genera muertes entre los vecinos del lugar. El río Tula, que atraviesa por el tradicional poblado de Tula, en Hidalgo, se ha distinguido no solamente por ser el desagüe de la Ciudad de México, sino porque entre sus aguas negras no solo existen metales pesados, producto de desechos tóxicos de la región, industrial por excelencia, sino que contiene desperdicios como basura, perros muertos y hasta heces fecales. Está la larga. Son 3 tramos. La primera, la más alta, y la segunda, la más larga, y la tercera, la más rápida. Es la segunda vez. Los desperdicios y la contaminación en el río Tula han formado una nata verde oscura de casi 2 metros de espesor que perjudica directamente a los campesinos de la zona, quienes siembran sus cultivos con esta agua contaminada y sus cosechas y producción agrícola, que también resulta contaminada, ya ha generado y degenerado en cáncer de sangre, leucemia, entre los habitantes más pequeños de la población, es decir, entre los niños, que son las víctimas propicias de la contaminación del río Tula en Hidalgo. Conagua y el gobierno federal hacen caso omiso de la problemática generada por la contaminación proveniente de miles de empresas transnacionales en esta zona, región donde también se encuentra Pemex, CFE, Cementos Tolteca y Cementos Cruz Azul, además de todo un corredor industrial en los alrededores del río Tula. El gobierno federal mexicano, sabedor del problema generado por la contaminación del río Tula, no hace nada por remediar la situación y sí, en cambio, ha construido un hospital de oncología para atender a los cientos de afectados, para atender a los cientos de niños con cáncer en la sangre. Muertes por insuficiencia renal, enfermedades gastrointestinales y hasta cáncer en la sangre es el resultado de la contaminación neoliberal del agua en la presa El Ahogado, en el río Santiago, en el río Tula, en todo México, pero ninguna autoridad hace nada por evitarlo. Canal 43 puede asegurar la catástrofe ambiental que se origina en torno a la zona industrial de Tlajomulco y El Salto, en el entorno del río Santiago, en Jalisco. También en la zona industrial de Tula y su río en Hidalgo, porque al documentar la contaminación de estos lugares, fuimos testigos del mal olor de las aguas de una presa y 2 ríos que en un tiempo no muy remoto fueron placer de miles de turistas. El agua en todo el mundo empieza a escasear, pero es inminente que ante la escasez del vital líquido del planeta, los imperios mundiales y las empresas transnacionales neoliberales harán mal uso de la explotación del agua. No olvidemos que el neoliberalismo en el mundo es la fase superior de un capitalismo inhumano y aberrante, donde el sentido común y la razón se ha perdido, donde el dinero y el poder están muy por encima de la tranquilidad y del bienestar del ser humano. Ahora bien, México es un país dependiente económico y alimentario, porque así lo han decidido las empresas transnacionales neoliberales, porque así lo han aceptado los últimos gobiernos neoliberales en nuestro país. Las grandes oligarquías financieras, cuyos dueños son 70 u 80 familias, las más ricas del mundo, y las 6 o 7 familias más ricas en México, nos han sometido y las grandes riquezas naturales están en sus manos. El agua también. Con la explotación de los mantos freáticos en el Valle de Mexicali y la contaminación irracional de lagos, presas
y ríos en otros estados, como la presa del Ahogado y el río Santiago en el Salto, Jalisco, y el río Tula en Tula, Hidalgo, con la complacencia del gobierno federal mexicano vía la Comisión Nacional del Agua, nos queda claro que el proyecto neoliberal en México está muy por encima que el interés gubernamental de darle certeza y un buen nivel de vida a sus pobladores. Actualmente la vida y el bienestar de la población en México está en peligro. La privatización neoliberal del agua en México es ya una realidad. Conagua y el Estado mexicano violan leyes y protocolos internacionales para complacer a las empresas transnacionales en México. México es un Estado fallido. Pero bueno, independientemente de esa política de Donald Trump, para nosotros es una aberración que a los productores agrícolas, a los ejidatarios les prohíban el uso del agua y que a una cervecera transnacional le provean de 19,000 millones de litros de agua por año. Luego entonces entramos de lleno a hacer esta investigación, fuimos a Rosarito, fuimos a Ensenada, fuimos a Mexicali, fuimos a Tecate, fuimos a Tijuana. Nos invitaron a 2 programas de televisión de un canal local, PCN Noticias de Tijuana, y después nos invitaron a un programa de noticias en San Diego, California, porque el problema del agua es un problema de impacto mundial. O sea, no solamente se da en México, no solamente se da en el norte de la República. El problema del agua, y lo recuerdo, lo tengo bien presente, cuando Marcelo Ebrard era jefe del gobierno de la Ciudad de México, él manejaba que el agua va a ser la causante de la Tercera Guerra Mundial en el mundo. Los días que una partida presupuestaria etiquetada no se podría utilizar en otra cosa que no fuera para lo que se destinó. Sin embargo, Solucho utilizó el 5% de la partida presupuestal para la refinería de gasolina, ¿sí? Y ahora pretende hacer una universidad tecnológica en las afueras de Tula, Hidalgo. Yo estuve 5 meses en Tula, Hidalgo haciendo la investigación. Teníamos una radiodifusora y eso lo denunciábamos todos los días. Luego entonces, para nosotros en lo particular es grave que pues a nadie le preocupa, ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, ni a nadie le preocupa lo que está pasando con la humanidad, ¿sí? A nadie le preocupa lo que sucede. Yo les comento lo siguiente, es en el Congreso Federal, en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, donde se aprueba todo. Y pues lo único que hemos visto que se aprueba pues es la explotación de los recursos naturales, ¿sí? Por parte de las empresas transnacionales neoliberales. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que en la Sierra Madre Occidental, lo que sería Oaxaca, Guerrero, Chiapas, una parte del Estado de México, están arriba de yacimientos de oro, de estaño, de uranio, de platino, y que están desapareciendo y asesinando a los dueños originales de esas tierras, las empresas mineras transnacionales suecas y canadienses. Y el gobierno federal lo sabe, y el Congreso federal lo sabe, y nadie hace absolutamente nada. Para mí es una preocupación porque el problema del agua es un problema latente. El destino nos alcanzó, y la pregunta es, ¿quién va a hacer algo por solucionar esto? Yo no veo que haya disposición de nadie por solucionar esto. Luego entonces la idea de nosotros de llevar este documental a la Cámara Federal, donde ya tenemos invitados a senadores de la República, con perdón de ustedes, es restregarles en la cara lo que está pasando en el país y a ver qué hacen. Y como en muchos países de América Latina, en México solo se da tratamiento a una mínima parte del agua que las industrias utilizan en sus procesos de producción. Así, una alta concentración de contaminación llega directamente a los ríos y esas mismas aguas son utilizadas para el riego de cultivos. Las empresas del corredor industrial de El Salto, en el estado de Jalisco, al occidente de México, descargan sus aguas residuales en el río Santiago. Y las afluentes de este río sirven a los campesinos como don Guillermo para regar miles de hectáreas de diversos cultivos. Se siembra sorgos forrajeros, alfalfas, avenas y trigos, todo eso se siembra con esta agua. Es su vía de alimentación de las gentes, pues, su único recurso. No hay otro remedio, dice, mientras junto con sus compañeros realiza labores de desasolve en el canal. Nosotros todos los campesinos quisiéramos que el agua volviera a estar como hace 30 años o más, ¿verdad?
pero pues yo creo que esta contaminación es a nivel nacional, no nomás es a nivel aquí. Según nos dicen que el río Lerma nace por allá al Estado de México y allá está igual o peor. En efecto, es un problema nacional. Las industrias solo tratan una mínima parte del agua que utilizan en sus procesos productivos. No hay una legislación que proteja a los ciudadanos, una ley que exija a las empresas censar los residuos que generan. Ante esta realidad, instituciones públicas de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México hacen esfuerzos por desarrollar plantas de tratamiento de aguas residuales, como esta que utiliza energía solar. A diferencia de los tratamientos primarios y secundarios, este tratamiento tiene una gran ventaja, degrada los compuestos orgánicos tóxicos totalmente hasta sintetizarlos, hasta formar ácidos minerales y lo que sería CO2. Se basa en la utilización de catalizadores que se activan con radiación solar y degradan sustancias tóxicas utilizadas, por ejemplo, en la industria textil o los plaguicidas de uso agrícola. Aún en fase de experimentación, podría convertirse en breve en una de las tecnologías de tratamiento de agua que tanta falta le hacen al país. Laura Simón, Telesur, Ciudad de México. Los grupos ecologistas y ambientalistas en México y en el mundo vienen dando la lucha por salvar a la humanidad del ecocidio generado por el neoliberalismo irracional e inhumano. Prueba de ello es la investigación científica desarrollada por el grupo ambientalista mexicano en la delegación Xochimilco, Amor por Xochimilco, que se compromete a generar todo un cambio ecológico en el canal y rescatar esta zona turística no solo como un patrimonio de la humanidad, sino generar todo un cambio económico y social entre los habitantes. La propuesta de este grupo ecologista no solo es cristalizar y purificar las aguas contaminadas del histórico canal e introducir diversidad de peces, flora y fauna, sino que con la suciedad, lirio acuático y desperdicios en el canal de Xochimilco, generar composta, glicerina, diésel, gasolina y energía eléctrica gratuita para toda la delegación Xochimilco, y con ello se generarían al mismo tiempo 10,000 empleos por año. En base a este proyecto ecológico que busca crear 10 invernaderos en Xochimilco, clubes de pesca y toda una serie de beneficios turísticos, económicos y ecológicos provenientes de la contaminación, este grupo de científicos ecologistas buscará también hacer los estudios pertinentes y buscar rescatar los ríos, lagos y presas contaminadas en todo México. Este proyecto cuenta con el apoyo de la ONU y planteado a desarrollarse en la Ciudad de México y luego en todo el territorio nacional. Se inicia en México porque estos científicos son mexicanos y han demostrado que se pueden salvar reservas ecológicas en este país y en todo el mundo, y pueden y quieren empezar en México. En el país, en la Ciudad de México, en varios estados y municipios, pronto gobernará Morena y nuestro partido generará el cambio verdadero. Este es el trabajo de investigación y esta es la propuesta de Canal 43, compañeros.